Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Eso estuvo débil. Increíble. Después de comer y después de la siesta, me contestan así. Buenas tardes, hermanos y hermanas. Ahora sí estamos bien. Gloria a Dios. Esta tarde vamos a estudiar en nuestra primera hora, la penúltima hora de nuestra serie, el principio número 14. Todos los libros de la Biblia se encuentran y terminan en el libro de Apocalipsis. Todos los libros de la Biblia tienen una relación con el libro de Apocalipsis. Y entonces, en nuestra segunda hora, que va a ser un poco más larga que las otras reuniones que hemos tenido, vamos a estudiar cómo usar el espíritu de profecía en el estudio de las profecías. Hay una técnica que hay que usar. A veces no es fácil descubrir dónde la hermana White comenta sobre cierto texto, cierto pasaje, pero tenemos una técnica para descubrir a dónde comenta ella sobre ese pasaje o sobre ese versículo. Esa será nuestra última reunión, que va a durar un poco más largo que las otras 23 que hemos tenido. Pero antes de comenzar, queremos tener una oración, así que les invito a inclinar sus rostros con reverencia para orar. Padre, te damos gracias porque hemos sentido tu presencia durante el transcurso de estos estudios sobre cómo estudiar las profecías. Te damos gracias, Padre, porque tú has dejado principios claros en tu palabra, que aplicando esos principios podemos entender las profecías que tú has dado. Una vez más, esta tarde reclamamos la promesa de tu presencia por medio del Espíritu Santo. Ayúdanos a entender este principio, que todos los libros se encuentran, terminan y hallan su explicación en el libro de Apocalipsis. Gracias, Padre, por acompañarnos. En el precioso nombre de Jesús. Amén. Para los que tienen el manual, vamos a comenzar en la página 515. La página 515. Y nuevamente vuelvo a reiterar, vuelvo a enfatizar que sería bueno que cada persona consiguiera el manual, porque el manual tiene mucho más material que lo que nosotros podemos cubrir aquí durante el curso de una semana. Ahora vamos a seguir lo que tenemos aquí en la primera hora. Todos los libros de la Biblia se encuentran, terminan y hallan su plena explicación en el libro de Apocalipsis. Es decir, el libro de Apocalipsis es el gran final de la historia de la salvación, hacia la cual se mueven todos los libros de la Biblia. Un ejemplo patente de esto es Génesis 3:15. Si ustedes leen Apocalipsis 12, es ineludible que Apocalipsis 12 se basa sobre Génesis 3:15. Una mujer con una simiente en el vientre, el dragón o la serpiente antigua quiere matar a la simiente, pero la simiente le gana y termina ascendiendo a Dios y a su trono. Claramente el trasfondo de Apocalipsis 12 es Génesis 3:15. Tenemos otros lugares también en Apocalipsis que vamos a mirar más detenidamente esta tarde, donde vemos la influencia de otros libros de la Biblia. Apocalipsis es un libro de mentalidad hebrea. Fue escrito en el Nuevo Testamento en griego, pero tiene el modo de pensar, el modo cultural hebreo. El libro está saturado de alusiones al Antiguo Testamento. De hecho, para los que han estudiado este libro, han descubierto que hay más de 1000 referencias al Antiguo Testamento en el libro de Apocalipsis. Estas referencias incluyen conceptos, palabras, frases, oraciones, versículos y hasta el orden temático de capítulos enteros del Antiguo Testamento
se usan en el libro de Apocalipsis. Debemos recordar que el lenguaje judío en el libro de Apocalipsis se espiritualiza y se universaliza. Es decir, cuando el libro de Apocalipsis menciona a Sodoma, no se refiere a la Sodoma literal, esa ciudad. Cuando la Biblia, el Apocalipsis, habla de Babilonia, no se refiere allá a Irak. Cuando se refiere a Egipto, no se está refiriendo a esa nación que está al sur de la tierra de Israel. En otras palabras, estos se universalizan. La terminología que se usa en Apocalipsis se conserva, pero el significado en Apocalipsis debe entenderse espiritualmente y universalmente. El libro de Apocalipsis es como un gigantesco rompecabezas que tiene 1000 piezas. Cuando esas piezas se juntan correctamente, se ve un maravilloso mosaico de verdades. Es como una sinfonía majestuosa que une cada parte de la Biblia para formar un concierto magistral. La sierva del Señor, Elena White, en el libro Hechos de los Apóstoles, página 467, escribió las siguientes palabras: en el Apocalipsis, todos los libros de la Biblia se encuentran y terminan. Aquí se halla el complemento de Daniel. Uno es una profecía y otro una revelación. Así que este principio no es una creación mía, se encuentra en Apocalipsis y confirmado con el espíritu de profecía, a donde dice en el Apocalipsis todos los libros de la Biblia se encuentran y terminan. Es importante recordar que el libro de Apocalipsis a veces emplea tan solo un símbolo de una historia del Antiguo Testamento que nos insinúa que debemos estudiar toda la historia del Antiguo Testamento, no solamente ese símbolo. Tenemos, por ejemplo, la mención de Jezabel en la iglesia de Tiatira. No debemos estudiar solamente a Jezabel en el Antiguo Testamento, porque ella nunca aparece aislada. Hay que estudiar toda la historia de Elías, porque en la historia de Elías no solo está Jezabel, están los falsos profetas de Baal, está el rey Acab, está Elías, el que es perseguido. Es decir, cuando aparece Jezabel en Apocalipsis, es necesario recordar que el uso de ese nombre nos indica que debemos ir al Antiguo Testamento y estudiar toda la historia completa para poder entender la tipología que se está usando en relación con los eventos finales. Ahora vamos a dar algunos ejemplos en los minutos que nos quedan de cómo en el libro de Apocalipsis se encuentran y terminan todos los libros de la Biblia. Posiblemente muchos de los que están aquí se han dado cuenta que hay varios paralelos entre Génesis 1 y 2 y Apocalipsis 20 al 22. En ambos hay un río de vida, en ambos está el árbol de la vida, en ambos hay puertas con ángeles. Es decir, que en Génesis 1 y 2, y realmente el capítulo 3, a donde se colocan ángeles en las puertas para impedir que entren los pecadores, en Génesis 1 al 3 tenemos el huerto perfecto y la entrada del pecado. En Apocalipsis 20 al 22 tenemos lo contrario. Tenemos la eliminación del pecado y el hombre nuevamente habitando en el huerto del Edén, donde está el árbol de la vida. Y al hombre se le permite entrar por las puertas de la ciudad por un ángel que está en la puerta de guardián. Apocalipsis 14, 6 y 7, donde dice: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Podemos entender mejor lo que significa temer a Dios y darle gloria porque la hora del juicio ha llegado si vamos a Eclesiastés, el capítulo 12 y el versículo 13 y el versículo 14. Allí dice:
En Eclesiastés el capítulo 12 y el versículo 13 y 14, temed a Dios y guardad sus mandamientos, porque este es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio. En otras palabras, temer a Dios y darle gloria en el mensaje del primer ángel significa temer a Dios y ¿qué? Guardar sus mandamientos en esta época del juicio. El sellamiento de Apocalipsis 7 y el versículo 1 al 3 tiene como su trasfondo Ezequiel el capítulo 9 y el versículo 1 al 6. Ahí se encuentran ángeles que están ya a punto de destruir la ciudad de Jerusalén, a donde se encuentra el pueblo apóstata de Dios. Pero antes de destruir a los impíos, a los infieles del pueblo de Dios, es necesario separar a los justos de los que van a ser destruidos. Y por eso se coloca una señal en la frente de todos los que claman y gimen por causa de las abominaciones que se están cometiendo, no en Egipto, no en Babilonia, sino ¿dónde? En Jerusalén, la propia ciudad de Dios. Y después del sellamiento viene la destrucción por Nabucodonosor, pero los que tienen el sello en la frente no mueren en la destrucción. Ese es el trasfondo de Apocalipsis 7. Solo que en Apocalipsis 7 no se trata de la Jerusalén literal, sino que se trata del Israel espiritual de Dios a nivel mundial. Se globaliza, en otras palabras. Los ángeles están a los 4 ángulos de la tierra deteniendo los vientos y se está sellando al pueblo de Dios en todas partes del mundo. Y cuando se termina el sellamiento, viene el tiempo de angustia. Los impíos perecen, pero los que tienen el sello de Dios no perecen, sino que son preservados por Dios. Así que no podemos entender Apocalipsis 7, 1 al 3, al menos que entendamos Ezequiel el capítulo 9. Es una imposibilidad. Y ¿saben algo interesante? En Ezequiel 9, la peor abominación que estaba cometiendo el pueblo de Dios, el profeso pueblo de Dios, es que estaban adorando al sol, según Ezequiel 8:16. ¿Cuál va a ser el gran pecado del mundo cristiano al final de la historia? Va a ser que estar adorando no el sol, sino ¿en qué? En el día del sol. Quiero leerles una cita que encontramos en Patriarcas y Profetas, página 479, sobre el siguiente símbolo que vamos a ver, el trasfondo del Antiguo Testamento. En el libro de Apocalipsis, el capítulo 7 y el versículo 1, y también en el capítulo 8 y el versículo 7, se halla mención de árboles, es decir, se destruye una tercera parte de los árboles. Ahora, eso no significa que debemos buscar un lugar a donde hubo un incendio forestal, que posiblemente sería California, ¿no? Y buscar a dónde se quemaron exactamente una tercera parte de los árboles. No significa eso. Árboles es simbólico, y para entender qué es un árbol tenemos que regresar al Antiguo Testamento. En el Salmo 1 dice que los justos son como un árbol plantado. En el Salmo 92 se compara a los salvos, a los justos, con una palmera. Jeremías 17, 7 y 8 también presenta a los justos como árbol. Ahora, noten esta cita de Patriarcas y Profetas, página 479. Sobre todos los demás árboles, el cedro del Líbano se distingue por su fuerza, su firmeza, su vigor perdurable, y se lo usa como símbolo de aquellos cuya vida está escondida con Cristo en Dios. Las Escrituras dicen: el justo florecerá como la palma, crecerá como el cedro del Líbano. Salmo 92 y el versículo 12. La mano divina elevó el cedro a la categoría de rey del bosque. Las hayas no fueron semejantes a sus ramas, ni los castaños fueron semejantes a sus ramos. El cedro se usa a menudo como emblema de la realeza, y su empleo en la Escritura para representar a los justos demuestra cómo el cielo considera y aprecia a los que hacen la voluntad de Dios.
Así que cuando leemos en cuanto a árboles en Apocalipsis, no piensen que está hablando de palmeras literales y está hablando de cedros literales. No, estamos tratando con lenguaje simbólico que viene del Antiguo Testamento. En Isaías 34, 1 al 8, siguiendo aquí la lista, ustedes ven una larga lista, no sé si vamos a alcanzar a cubrir toda la lista, pero vamos a hacer lo mejor que podamos en cubrir la mayor cantidad. En Isaías 34, 1 al 8, se habla de la destrucción de Edom. Y dice que Edom iba a ser destruido con fuego eterno. Ahora, nosotros sabemos que Edom no se está quemando hoy. Edom queda en Jordania. Y hasta donde yo sepa, en ningún lugar de Jordania se ha estado quemando desde que se dio esta profecía en cuanto a Edom. Edom y la destrucción de esa nación en realidad representa la destrucción final que va a caer sobre todo el mundo. Así como Edom fue destruido con fuego a nivel local, al final de la historia, el mundo impío va a ser destruido por fuego que nadie puede apagar. Cuando la Biblia habla de fuego eterno, no es el fuego que es eterno, sino son los resultados que produce el fuego que son eternos. Ahora, notemos también el lagar. ¿De dónde viene ese simbolismo del lagar? Bueno, en Apocalipsis 14 y el versículo 18 al 20 se habla del lagar. En Apocalipsis 19, 15 se habla del lagar. Si queremos entender el lagar en Apocalipsis, ¿a dónde tenemos que ir? Tenemos que regresar al Antiguo Testamento. Tenemos que ir a pasajes como Isaías 63, a donde dice que el Señor viene y sus mantos están manchados de sangre. Eso es Apocalipsis 19. Y luego Jeremías 25, 30 al 38, que habla del sonido de la trompeta y los que están pisoteando el lagar y están cantando mientras que están pisoteando el lagar. Es decir, para entender el lagar en Apocalipsis, tenemos que entender el lagar en el Antiguo Testamento, de donde viene ese simbolismo específicamente. La expresión todo ojo le verá se aplica literalmente al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, pero en textos como Apocalipsis 1:7 no está hablando de todo ojo de los judíos que lo van a ver, está hablando de todo ojo en el planeta Tierra lo va a ver. Porque se usa la misma terminología, se usa, pero en Apocalipsis hay que entender que esa terminología se aplica espiritualmente y se aplica universalmente o se aplica globalmente. Babilonia. En Apocalipsis se menciona Babilonia. ¿Qué tenemos que hacer para entender lo que significa Babilonia? Hay que regresar al libro de Daniel. Hay que regresar a Jeremías 50 y 51. Es más, hay que regresar hasta Génesis 11, a donde aparece por primera vez la palabra Babel. Tenemos que estudiar la historia del rebelde Nimrod y por qué estaban edificando esa torre, cuál era su propósito, el espíritu de arrogancia. Eso que pasó allí en ese local, en ese valle de Sinar, allá en el Antiguo Testamento, representa una rebelión global de Babilonia al final de la historia. La expresión alfa y omega que se usa en Apocalipsis 1:8 viene del Antiguo Testamento. Viene de Isaías 41 y el versículo 4. Y claro, en Apocalipsis se menciona también en Apocalipsis 21:6 y Apocalipsis 22 y el versículo 13. La expresión hijo del hombre, interesante, la expresión hijo del hombre. No debemos pensar que el nombre hijo del hombre viene por primera vez en los evangelios. No, aparece ya en el libro de Ezequiel y aparece específicamente en Daniel 7, a donde dice que Daniel vio a uno que parecía el hijo del hombre que vino hasta el anciano de grande edad. Es decir, la expresión que usó Jesús en el Nuevo Testamento, hijo del hombre, él a propósito estaba tomando un nombre que aparece en Daniel para decir, yo soy el hijo del hombre que se encuentra en el Antiguo Testamento. ¿Qué diríamos de la preparación necesaria para el día de expiación?
En Apocalipsis no se enfatiza tanto la preparación para el día de expiación, pero en el trasfondo del Antiguo Testamento, en pasajes como Joel 2 y el versículo 11 al 17, y dicho sea de paso, el año pasado, cuando estuve aquí en la iglesia de Hesperia, dimos un tema completo donde tratamos ese pasaje de Joel, el capítulo 2, 11 al 17, donde dice que suene la trompeta, que cada uno se aflija, que a cada uno ayune, los ministros que lloren entre el templo y el altar. Es decir, es la preparación necesaria para pasar victoriosamente por el día de expiación. Hay que regresar al día de expiación en el Antiguo Testamento para entender qué está haciendo Jesús en el cielo ahora en el día de la expiación. Las aguas. Apocalipsis no es el único lugar a donde dice que las aguas representan muchedumbres, naciones, lenguas y pueblos. Esa terminología donde las aguas representan gentes viene de textos como Isaías 17, 12 y 13. Vayan conmigo a Isaías 17, 12 y 13. Generalmente usamos sencillamente el pasaje que encontramos en Apocalipsis 17, 15, donde dice: las aguas que has visto representan muchedumbres, naciones, lenguas y pueblos. Pero en el Antiguo Testamento hay pasajes aún más poderosos que ese, mostrando que las aguas representan muchedumbres, naciones, lenguas y pueblos, no de gente justa y santa, sino de gente impía que quiere destruir al pueblo de Dios. Isaías, el capítulo 17 y el versículo 12 y el versículo 13 dice lo siguiente: hay multitud de muchos ¿qué? De muchos pueblos que harán ruido como estruendo de ¿qué? ¿Con qué se compara el mar? ¿Con muchos qué? Muchos pueblos. Y murmullo de naciones hará alboroto como murmullo de muchas aguas. Y luego el versículo 13 dice: los pueblos harán estrépito a manera de ruido de grandes aguas, mas Dios le reprenderá y huirá lejos. Será ahuyentado como el tamo de los montes delante del viento y como el polvo delante del torbellino. Es decir, Dios va a reprender las aguas que quieren destruir a su pueblo. Así que la idea de que las aguas representan gentes, naciones opuestas al pueblo de Dios no aparece por primera vez en Apocalipsis, aparece en el Antiguo Testamento. En Apocalipsis 17, 1 al 5 se menciona una ramera. Siempre hemos creído que esa ramera representa la iglesia romana apóstata, que profesa servir a Dios, pero que al unirse con los reyes de la tierra comete adulterio espiritual. Ahora, no tenemos que quedarnos solo en Apocalipsis para entender eso. Si ustedes leen el libro de Jeremías, el capítulo 16 y el capítulo 23, allí se compara al pueblo de Israel apóstata con una ramera. Dios dice, su propio pueblo que profesa servirle, Dios dice: te has convertido en ramera. Y habla allí de cómo se adorna de oro y de plata y piedras preciosas en Jeremías, con el propósito de impresionar a los reyes de la tierra para poder cometer fornicación con los reyes de la tierra en el Antiguo Testamento. Y era Israel, el profeso pueblo de Dios, que se había convertido en ramera. Entonces en Apocalipsis es el profeso pueblo de Dios, un pueblo apóstata que es representado por una ramera. ¿Qué diríamos de los 10 cuernos que se encuentran en la cabeza del dragón en Apocalipsis 12:3? Bueno, ¿qué representa el dragón en Apocalipsis 12:3? La cuarta bestia, ¿qué representa? La de Daniel 7. Representa el imperio romano. Y dice que ese dragón tiene 10 cuernos. En Apocalipsis, el capítulo 12, la cuarta bestia tiene 10 cuernos. Entonces, ¿de dónde viene la idea de que la cuarta bestia, el dragón, tiene 10 cuernos? Viene del Antiguo Testamento. Y sabemos que es el imperio romano porque en Daniel 7 es el cuarto reino y el cuarto reino es el imperio romano. Balaam se menciona en conexión con la iglesia de Pérgamo. En la iglesia de Pérgamo penetró la apostasía en Israel desde adentro. Penetró la apostasía a la iglesia.
Ahora, déjenme darles un poquito de contexto para que podamos entender. La segunda iglesia es la iglesia de Esmirna. La iglesia de Esmirna, hay muchos lugares en ese pasaje que usan lenguaje de la muerte. Es decir, esta es la iglesia de los mártires. Los emperadores romanos mataron a montones de cristianos. Y luego Satanás dice, miren, mientras más los persigo, más crece la iglesia. De nada vale perseguirlos, porque mientras más persigo, más crecen. Tertuliano, por ejemplo, dijo, mientras más los matamos, más crecen. La sangre de los mártires es como semilla. Por lo tanto, ahora el diablo cambia su estrategia. Dice, si no puedo maldecirlos desde afuera, si no puedo destruirlos desde afuera, entonces lo que voy a hacer es que voy a infiltrar el mal desde adentro. Por eso se menciona Balaam en relación con la iglesia de Pérgamo, la siguiente iglesia. Porque con Esmirna no pudo acabar con la iglesia por persecución, así que ¿qué hizo en los días de Constantino? Constantino sería equivalente a Balaam. Introdujo la apostasía dentro del seno de la iglesia y así pudo vencer mucho más fácil a la iglesia. Así que si queremos entender, si Apocalipsis menciona Balaam, entonces nosotros tenemos que entender que no es un personaje, sino que es una experiencia de la iglesia parecida a lo que pasó en los días de Balaam. Apocalipsis 3:7 menciona la llave de David. ¿Saben de dónde viene eso? La llave de David. De Isaías 22:22. Y si tuviera tiempo les mostraría la importancia de entender qué es la llave de David en Isaías 22:22 para entender la llave de David en relación con la iglesia de Filadelfia en Génesis 3 y el versículo 7. Hay una relación, la misma expresión. Así que cuando Apocalipsis menciona la llave de David, usted va a encontrar una referencia marginal que dice Isaías 22:22. No ignore esa referencia marginal. Vaya al texto que se encuentra en la referencia marginal. Y si no tiene referencias marginales en el margen de la Biblia, entonces busquen en una concordancia la palabra llave. Y eso les va a dirigir allá para saber de dónde viene la expresión llave de David. El milenio, los 1000 años de Apocalipsis. Hermanos y hermanas, eso no viene por primera vez en Apocalipsis. Se encuentra en la ceremonia de Azazel en el día de expiación. Eso lo hablamos esta mañana. Se encuentra en Isaías 24, a donde Dios castiga el ejército sublime en lo alto y castiga a los reyes de la tierra. Los echa en prisión, en mazmorra por muchos días y después son castigados. Eso claramente forma el trasfondo del milenio en Apocalipsis 20. Leímos anoche Jeremías 4, donde dice Jeremías, miré la tierra y estaba desordenada y vacía. Los cielos, no había en ellos luz. Esa es la condición de la tierra durante el milenio. Es decir, si queremos entender Apocalipsis 20, el milenio, no podemos quedarnos en Apocalipsis 20. Tenemos que regresar a la ceremonia de Azazel, tenemos que regresar a Isaías el capítulo 24 y tenemos que regresar a Jeremías el capítulo 4 y el versículo 19 al 27 para entender plenamente el milenio. ¿Qué diríamos de Gog y Magog? Dice en Apocalipsis 28 y 9 que las muchedumbres que van a prepararse para atacar la Nueva Jerusalén, dice que vienen de Gog y Magog. Dice, qué raro eso, Gog y Magog, ¿de dónde viene eso? Pues hermanos y hermanas, viene de Ezequiel 38 y 39. Entonces, ¿cómo podemos entender Gog y Magog en Apocalipsis, el capítulo 28 y 9? Al menos que vayamos a la raíz donde se encuentra por primero esa expresión en 2 capítulos de Ezequiel. Tenemos que estudiar todo el capítulo 38, todo el capítulo 39 de Ezequiel y entonces vamos a tener una idea en cuanto a cómo interpretar a Gog y a Magog en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis 11:1 menciona la necesidad de medir el templo. ¿De dónde viene esa idea de medir el templo? Pues hay que ir otra vez al Antiguo Testamento. Hay que ir a Ezequiel 40 y el versículo 3 hasta el capítulo 42 y el versículo 20. También Zacarías 2 y el versículo 1. Son textos que hablan de medir el templo. ¿Qué significa medir el templo?
Hay que regresar a los textos en el Antiguo Testamento para poderlo entender. En Apocalipsis 16:13 hay una triple alianza: el dragón, la bestia y el falso profeta. Para entender lo que es el dragón, la bestia y el falso profeta, tenemos que estudiar la historia de Elías en el Antiguo Testamento, porque también tenía una triple alianza en contra de él. Acab, el rey, el poder político; Jezabel, una mujer ramera; y los falsos profetas de la ramera que hacían lo que decía la madre. También tenemos que regresar a la historia del martirio de Juan el Bautista, porque en la historia de Juan el Bautista él también tiene 3 enemigos. Tiene un rey, Herodes; una ramera o una mujer prostituta, Herodías, porque él estaba casado con la esposa de su hermano. Y luego Herodías tiene una hija que hace lo que dice su madre, que finalmente lleva a la muerte de Juan el Bautista. Nos ayuda entonces conocer la historia de Elías y la historia de Juan el Bautista para comprender cómo se van a relacionar el dragón, la bestia y el falso profeta. ¿Cómo no? El dragón representa los poderes civiles del mundo, Satanás obrando sobre los poderes civiles. La bestia es la misma ramera de Apocalipsis 17 y el falso profeta son las hijas de la ramera en Apocalipsis 17. Se repite la historia de Elías, pero ya no es con personajes literales, sino con sistemas globales. ¿Entienden el principio? Vez tras vez lo hemos estudiado durante esta semana. Se menciona en Apocalipsis 7:9 una muchedumbre que nadie podía contar. Y dice, ve, qué raro, una muchedumbre que nadie podía contar. ¿De dónde viene eso? Pues viene de Génesis 12:1-3, donde Dios le dijo a Abraham: voy a hacer tu descendencia como las estrellas del cielo que nadie puede contar. Así será el número de los redimidos, el Israel espiritual de Dios. ¿Qué representa el sol? El sol también se menciona en Apocalipsis 1 y el versículo 16, el rostro de Cristo le brillaba como el sol. El sol representa la justicia de Cristo. Lo dice en el libro de los Salmos, el capítulo 84 y el versículo 11. También Malaquías 4:3 dice que se levantará el sol de justicia con salvación o con salud en sus alas. ¿Qué representa una mujer en el libro de Apocalipsis? Decimos que la iglesia, y es cierto, pero esa idea de que la mujer representa a la iglesia viene del Antiguo Testamento. Jeremías 6 y el versículo 2 dice que Dios compara a su pueblo con una mujer delicada y hermosa. Es decir, aunque no tuviéramos en Apocalipsis el capítulo 12 lo que significa una mujer pura, cuando vamos a Jeremías 6 y el versículo 2 sabemos que una mujer pura representa ¿qué cosa? El pueblo de Dios. La estrella matutina que se menciona en Apocalipsis 22:16. Eso viene de Números 24:17, créanlo o no, donde dice que el nacimiento del Mesías sería anunciada por una ¿qué? Sería anunciada por una estrella. Interesante. ¿Qué diríamos de los 4 caballos del libro de Apocalipsis? Dice, bueno, eso tiene que estar solo en Apocalipsis. No, no está solo en Apocalipsis. Eso viene de Zacarías 6 y el versículo 1-8. Ahí también hay 4 caballos. Así que si vamos a entender los 4 caballos de Apocalipsis 6, tenemos que entender los 4 caballos de Zacarías, el capítulo 6. En Apocalipsis 13:13 se dice que el falso profeta hace caer fuego del cielo a la vista de los seres humanos. Yo les pregunto, ¿a dónde más en la Biblia encuentra uno historias a donde cae fuego del cielo, como menciona en Apocalipsis 13 y el versículo 13? Se encuentra en la historia del Pentecostés. Se vieron lenguas de fuego. Y también en la historia de Elías. Cuando Elías oró, el fuego descendió y era señal de que él era un verdadero profeta de Dios. Quiere decir que al final de la historia, el falso profeta, representando el protestantismo apóstata en los Estados Unidos, va a hacer que fuego descienda del cielo para que la gente crea que es un emisario de Dios. Así que el trasfondo
de Apocalipsis 13:13 se encuentra en Hechos, el capítulo 2, y en la historia de Elías. Apocalipsis 21:1 habla de cielos nuevos y tierra nueva. Usted dice, ¿eso de dónde viene? Pues hermanos y hermanas, viene de Isaías, el capítulo 66 y el versículo 22. Allí dice que Dios va a hacer cielos nuevos y tierra nueva, y la gente va a ir a adorar a Dios, ¿cuándo? De mes en mes y de sábado en sábado. Dice, para conmemorar la creación de cielos nuevos y tierra nueva, la misma expresión de Apocalipsis, dice que iremos de mes en mes. ¿Por qué vamos a ir de mes en mes? Porque Apocalipsis 22:3 dice que hay un árbol en la ciudad que produce su fruto cada mes. Vamos a ir cada mes a comer del árbol de la vida. Y vamos a ir cada semana para guardar el santo sábado del Señor. Es decir, la expresión cielos nuevos y tierra nueva en el Antiguo Testamento nos ayuda aún más que la del Nuevo, porque la del Antiguo dice que vamos a ir mensualmente a comer del árbol de la vida y que vamos a observar el sábado en honor a la nueva creación. El número 666, ustedes dicen, pastor, eso no aparece en ninguna otra parte de la Biblia. Claro que sí aparece. Viene de Primera de Reyes 10:14. Si ustedes leen el contexto de ese versículo, es muy interesante. El contexto indica de que Salomón se enorgulleció y empezó a establecer relaciones apóstatas con las mujeres de otras naciones. Y se llenó de suficiencia propia por las riquezas que tenía. Y luego se menciona que sus entradas anuales eran 666 talentos de oro. Y luego habla de la apostasía de Salomón por fornicación y por materialismo o por arrogancia económica. ¿Tiene eso algo que ver con el sistema en Apocalipsis que lleva el número 666? Fornicación con los reyes de la tierra y también un sistema supremamente rico que depende sobre su riqueza y que se olvida de Dios. ¿Cómo no? Jezabel. No vamos a decir más de la pobre Jezabel. Ya hemos hablado mucho de ella durante el transcurso de esta semana. Pero Jezabel es la misma ramera de Apocalipsis, el capítulo 17. El llamado que se hace para que Jezabel se arrepienta, en realidad, eso viene nuevamente de la historia que encontramos en Primera de Reyes, el capítulo 17 y el capítulo 18. El secamiento del Éufrates se menciona en Apocalipsis, el capítulo 16 y los versículos 12 al 16, el secamiento del Éufrates. Y entonces los evangélicos dicen, eso lo que está enseñándonos es que algún día va a un ejército inmenso, va a venir y va a secar el río que pasa por Irak. Y eso va a preparar el camino para los chinos venir en contra de Israel. Hermanos y hermanas, el problema es que ignoran el contexto del Antiguo Testamento. La historia del Antiguo Testamento nos dice que los medopersas tenían rodeada la ciudad de Babilonia. Belsasar celebró su banquete, ignorando la diferencia entre lo santo y lo común, cayendo en idolatría, emborrachándose con vino. Y vino Ciro, según Isaías 41, el general de las tropas de los medos y persas, secó el cauce del río Éufrates para que sus ejércitos pudieran entrar, y como resultado de eso, Babilonia cayó. Ahora, esa es una historia literal. Sucedió así como se describe en Isaías 41, también se describe en Jeremías 50 y 51, etc. ¿Cómo es el cumplimiento? La Babilonia final ya no es una Babilonia allá en el Medio Oriente, es una Babilonia mundial, ¿sí o no? Porque la ramera es Babilonia y se sienta sobre naciones, tribus, lenguas y pueblos. Es decir, Babilonia es mundial. Entonces yo pregunto, ¿el río sobre el cual se sienta Babilonia al final es un río espiritual o es el río ese que pasa por Irak? Tiene que ser un río espiritual. ¿Y qué representa ese río? Apocalipsis 17 lo dice. Las aguas sobre las cuales se sienta la mujer
El río que pasaba por Babilonia era el Éufrates. Las aguas que has visto representan muchedumbres, naciones, lenguas y pueblos. Entonces, ¿qué significa el secamiento del Éufrates que llega a la caída de Babilonia? Hermanos y hermanas, es muy sencillo. Significa que las muchedumbres, naciones, lenguas y pueblos le van a quitar su apoyo a la ramera. Y la ramera será destruida por los propios reyes. El secamiento de las aguas del Éufrates al final de la historia no es que se va a secar ese pequeño río allá en Irak. Sencillamente significa que las muchedumbres, naciones, lenguas y pueblos sobre las cuales gobierna la ramera, sobre las cuales se sienta la ramera, que hacen todo lo que le dice la ramera, en un momento van a retirar el apoyo, se le van a secar y Babilonia va a caer. La Babilonia mundial va a caer como la Babilonia del Antiguo Testamento. ¿Están entendiendo? ¿Cuán importante es conocer el Antiguo Testamento para entender Apocalipsis? Hermanos y hermanas, si no vamos a la fuente, no vamos a entender el significado de las profecías. El libro de Apocalipsis menciona la serpiente antigua. ¿Por qué la serpiente antigua? ¿Por qué se le llama la serpiente antigua? ¿Qué nos está diciendo Apocalipsis 12? Está diciendo, si tú quieres entender esto, tienes que volver al huerto del Edén. Tienes que regresar a Génesis para entender cómo es que funciona la serpiente, porque en Apocalipsis dice que engaña a todo el mundo. Entonces, lo que tenemos que hacer es ir a Génesis para descubrir cómo fue que engañó a Eva, para entonces protegernos de los engaños finales de la serpiente al final de la historia. Apocalipsis 12:14 menciona alas de águila. Dice, se le dieron a la mujer 2 alas de grande águila para que volase de la presencia de la serpiente al desierto. Esa expresión viene en realidad del Antiguo Testamento. Viene de Éxodo 19:4, por ejemplo, a donde Dios habla de cómo libró a Israel de las manos de Faraón. Y dice, yo os tomé sobre alas de águilas y os traje a mí. Es decir, las alas de águila representan la obra de salvación en favor de su pueblo, cuando uno compara el Antiguo Testamento con el Nuevo. La bestia de Apocalipsis 13. Usted no puede entender la bestia de Apocalipsis 13 al menos que entienda Daniel 7. En Daniel 7 hay un cuerno pequeño. Dice que el cuerno pequeño habla blasfemias contra el Altísimo. Dice que persigue a los santos del Altísimo. Dice que pensó que podía cambiar la ley. Y dice que gobierna por tiempos y la mitad de un tiempo. En Apocalipsis 13 habla de una bestia. La bestia persigue a los santos del Altísimo. La bestia habla blasfemias contra el Altísimo. La bestia tiene una marca que se impone, que es el cambio en la ley de Dios. Y la bestia impera 42 meses. Yo pregunto entonces, ¿la bestia es lo mismo que el cuerno pequeño? Tiene las mismas características. Pero usted no puede entender quién es la bestia y las acciones de la bestia, al menos que usted entienda las acciones y la identidad del cuerno pequeño en Daniel el capítulo 7. En Apocalipsis 11:4 se mencionan 2 olivos. Eso no aparece por primera vez en Apocalipsis. Los 2 olivos se mencionan en Zacarías 4 y el versículo 1 al 6. Si queremos entender qué representan los 2 olivos en Apocalipsis 11, tenemos que entender primero lo que representan los 2 olivos en Zacarías, el capítulo 4 y el versículo 1 al 6. En Apocalipsis 10, 8 al 11, se menciona un librito que se le ordena a Juan que se coma el librito. Y dice que ese librito, cuando Juan se lo come, es dulce en la boca, pero después cuando llega al vientre le causa agrieras. Eso no aparece por primera vez en Apocalipsis. Aparece en Ezequiel el capítulo 3 y el versículo 1 al 4, donde se le manda a Jeremías también que se coma, Ezequiel, que se coma un libro. Y dice que ese libro será dulce en tu boca. Y luego explica qué significa eso. Comer el libro o comer el rollo significa
comprender el mensaje que está en el libro y proclamar ese mensaje. Ahora, en el manual ustedes tienen una sección muy interesante, una sección que estudia detalladamente la profecía de Apocalipsis 10. Nos hubiera tomado 10 temas cubrir nada más esa sección del manual sobre Apocalipsis 10. La buena nueva es que si Dios me da vida y salud, en agosto yo voy a grabar esa serie de 10 temas que están en el manual sobre Apocalipsis 10. Y ahí, cuando se le dice a Juan que se coma el libro, significa que ahora asimilan el mensaje, pero luego significa también que se debe proclamar el mensaje. Es decir, comer el librito significa asimilar el mensaje y significa proclamar el mensaje. Los 7 candeleros de Apocalipsis 1 al 3. Hermanos y hermanas, eso viene del santuario en el Antiguo Testamento. Entonces, ustedes vieron esta mañana, por ejemplo, cuando hablé sobre los 7 candeleros. El sumo sacerdote camina en medio de los 7 candeleros. ¿Dónde necesitamos ir en la Biblia para ver por qué razón es que el sumo sacerdote caminaba entre los 7 candeleros? Tenemos que ir al servicio del santuario. Y ahí vemos que el sumo sacerdote Aarón debía mañana y tarde estar seguro de que hubiese suficiente aceite y despabilar las mechas para que siempre pudieran arder las llamas de fuego de los 7 candeleros. ¿Qué hace Jesús en medio de los candeleros? Lo mismo, despabila las mechas y se asegura de que la iglesia tenga suficiente del Espíritu Santo para que la iglesia pueda impartir su luz. Es decir, que los 7 candeleros vienen del Antiguo Testamento, de los servicios del santuario. Y solo entendiendo lo que hacía el sumo sacerdote con las lámparas en el Antiguo Testamento, podemos entender lo que sucede con las lámparas en Apocalipsis 1 al 3. Apocalipsis 8:11 menciona una estrella llamada ajenjo. ¿Saben qué es ajenjo? Una hierba amarga. No aparece por primera vez esa idea de una estrella que se llama ajenjo en el Nuevo Testamento. En Isaías 14, 12 al 15 encontramos esa estrella que cae del cielo, que es ajenjo. ¿Y quién es esa estrella? Esa estrella es un símbolo de Satanás. La espada de doble filo se menciona en Apocalipsis 19, 15. ¿Qué representa la espada de doble filo? No necesitamos adivinar. Lo único que tenemos que hacer es ir a Hebreos 4, 12 y 13, porque a veces los símbolos se explican también con el Nuevo Testamento. Y ahí dice que la palabra de Dios es como toda espada de doble filo que penetra hasta las profundidades del ser. Así que cuando encontramos en Apocalipsis que a Jesús le está saliendo una espada de la boca, no debemos pensar que Jesús tiene una espada por dentro que le va a salir por la boca. Es un lenguaje simbólico. Es su palabra que ahora va a destruir a los impíos por no haber recibido la verdad de Dios. ¿Me están entendiendo? Ahora, vamos a anotar algunos más. Vamos bien. El monte encendido que cae al mar en la serie de las trompetas. Eso viene de Jeremías 51:25, a donde se dice que Babilonia será un monte encendido que Dios echará al mar. Así que tenemos que volver al Antiguo Testamento para entender qué significa en la serie sobre las trompetas. En Apocalipsis 2:7 y Apocalipsis 3:12 dice que Dios le va a dar a su pueblo un nombre nuevo. Y eso se menciona varias veces en otros textos también. Dios va a darle a su pueblo un nombre nuevo. Apocalipsis 3:12. ¿Qué significa eso, que les va a dar un nuevo nombre? ¿Qué representa el nombre en la Biblia? El carácter. Hablemos un momentico de la fuente original de esto. Jacob estaba regresando a su tierra. Dios le había mandado que regresara. Oye que su hermano Esaú viene con 400 hombres armados hasta los dientes con el fin de hacerle daño, de destruir a Jacob y a su familia. Jacob va junto al arroyo de Jaboc para luchar en oración con Dios, para que Dios lo proteja, para que Dios cumpla su pacto de protección. De repente llega un personaje y empieza a luchar con Jacob.
Después de un tiempo, Jacob se da cuenta que este personaje no es un ser humano, que es un ser sobrenatural, porque le toca el encaje del muslo y le descoyunta el muslo. Imagínense un ser humano que le toca y le descoyuntó el muslo. Dice, con este no se puede. Y entonces, este personaje que resulta que es el ángel de Jehová, es el arcángel Miguel, es Dios con quien está luchando. Y usted dice, ¿cómo sabemos que era Dios? Muy sencillo. Por el nombre que Jacob le puso a ese lugar. Jacob llamó a ese lugar Peniel, que significa rostro de Dios. Y luego explicó por qué le puso ese nombre. Dice, porque he visto a Dios cara a cara y he sobrevivido para contar la historia. Ahora el ángel le preguntó a Jacob, le dijo, ¿cómo te llamas tú? Y Jacob dice, suplantador. Pues eso es lo que significa el nombre Jacob. Alguien que procura robarle la posición a otro, un suplantador. ¿Le cuadraba bien el nombre? Claro, ese era su carácter. Desde que nació, estaba agarrado del tobillo del hermano para él nacer primero. Quería usurpar hasta el nacimiento del hermano. Quería nacer primero, pero no pudo. Y entonces el ángel le dice a Jacob, ya tu nombre no será más llamado Jacob, te voy a dar un nuevo nombre. Porque ahora tienes un nuevo carácter. ¿Nos ayuda a entender esa historia, lo que significa que Dios le va a dar un nuevo nombre a su pueblo? Claro, porque tienen un nuevo ¿qué? Tienen un nuevo carácter. Ahora, si ustedes leen Apocalipsis 3:12, sencillamente dice, yo les voy a dar un nuevo nombre, pero no dice qué significa el nombre. Cuando vamos a Génesis 32, sí lo entendemos. El maná escondido. Hay que volver al Antiguo Testamento. El maná se escondía en el arca del pacto. No tengo tiempo de ampliar más ese punto. En Apocalipsis 11 se menciona a Sodoma, 11:8. Está hablando de la Revolución Francesa. ¿Acaso la Revolución Francesa fue en Sodoma? No, entonces ¿por qué dice que lo que pasó en Francia tiene relación con Sodoma? Porque si ustedes estudian la Revolución Francesa, ustedes van a darse cuenta que se practicó una inmoralidad crasa. Y dice que también su nombre iba a ser Egipto. ¿Acaso Francia queda en Egipto? No, es lenguaje simbólico. ¿Por qué se dice que en la Revolución Francesa Francia iba a ser como Egipto? Porque la característica primordial de Egipto cuando Israel iba a salir era que Faraón dijo, ¿quién es Jehová? Yo no conozco a Jehová ni dejaré ir a su pueblo. Una negación del Dios viviente. Yo pregunto, ¿en la Revolución Francesa se negó la existencia del Dios verdadero? ¿Cómo no? Así que ¿cómo puede usted entender este asunto de Sodoma y Egipto en la Revolución Francesa, al menos que entienda las características de Sodoma y las características de Egipto como se encuentran en el Antiguo Testamento? El Antiguo Testamento es la base para comprenderlo. Serafines. En Apocalipsis 4 se mencionan serafines, pero no es la primera vez. En Isaías 6, 1-3, se describe con lujo de detalles los serafines. Son ángeles que tienen 6 alas, que cantan en la presencia de Dios. Son guardianes del trono de Dios. Es decir, en Apocalipsis no explica mucho en cuanto a los serafines. Sencillamente dice que hay serafines y que tienen 6 alas. Pero en Isaías 6 se nos dice qué hacen los serafines, los himnos que cantan los serafines. El arco iris que menciona Apocalipsis 4:3 viene de Génesis 9, 8-17, donde se representa la misericordia de Dios, el diluvio. Y Ezequiel, el capítulo 1 y el versículo 28. El cordero que se menciona en Apocalipsis varias veces. ¿Quién es el cordero? El cordero como inmolado. Jesús. ¿Dónde tenemos que ir para entender eso, el cordero inmolado? Hay que regresar al servicio del santuario, a donde se tomaba un cordero sin mancha, y ese cordero sin mancha lo traían, le confesaban los pecados encima de la cabeza y luego mataban al cordero tomando el lugar del pecador. Si usted tiene solo Apocalipsis donde dice cordero inmolado, inmediatamente usted dice cordero inmolado, ¿qué es eso? Va al servicio del Antiguo Testamento, le explica que el cordero tomaba los pecados del pecador y luego sufría la muerte en lugar del pecador.
el león de la tribu de Judá. Un nombre que se le da a Jesús en Apocalipsis 5:5. Eso viene de Génesis 49, 9 y 10. El león de la tribu de Judá. Mencioné ya Egipto. El libro de la vida no aparece por primera vez en el libro de Apocalipsis, el capítulo 3 y el versículo 5. Aparece en Daniel 12:1, donde dice: tu pueblo será libertado, todo el que se hallare ¿qué? Escrito en el libro. Moisés dijo: si tú no puedes salvar a este pueblo, borra mi nombre de tu ¿qué? Borra mi nombre de tu libro. El libro de la vida no viene del Nuevo Testamento, viene del Antiguo Testamento. Los 24 ancianos, los representantes de los mundos que nunca pecaron. Tenemos que entender la historia en Job, el capítulo 1 y el capítulo 2. Porque los hijos de Dios que se mencionan allí en Job 1 y 2 representan a los representantes de los mundos que nunca pecaron. Satanás viene a esa reunión representando el planeta Tierra. Quiere decir que los otros hijos de Dios que estaban allí también deben venir representando ¿qué? Representando planetas. Tengo una serie completa de 6 temas sobre los 24 ancianos. Miguel, el arcángel Miguel, que se menciona en Judas 9 y en Apocalipsis 12. Eso viene de Daniel 10, versículo 13, de Daniel 10 y el versículo 21. Es decir, que el nombre Miguel significa quién es como Dios. Se encuentra en el Antiguo Testamento primero, y hay que estudiar todos los textos del Antiguo Testamento que hablan del ángel de Jehová o de Miguel para tener una perspectiva completa de Miguel en el libro de Apocalipsis. La resurrección especial de Apocalipsis 14:13 dice: bienaventurados los que mueren de aquí en adelante en el Señor. Eso se menciona en Daniel 12 y el versículo 12. No tenemos tiempo de ampliar eso. La imagen de la bestia viene de Daniel 3, donde la bestia Nabucodonosor, quien se portó como una bestia por 7 años, dice que levanta una imagen, manda a todos a adorar la imagen, y quien no la adore será muerto. Eso es Apocalipsis 13, mis hermanos y hermanas. Solo que en Apocalipsis 13 se universaliza y se aplica no a 3 jóvenes, sino que se aplica al Israel espiritual de Dios a nivel mundial. El cántico de Moisés y del Cordero, eso lo encontramos nosotros en la historia del éxodo de Israel de Egipto, Éxodo del capítulo 15, donde el pueblo de Israel canta el cántico de la victoria después que Faraón y sus ejércitos han sido tragados por el Mar Rojo. ¿Cuán importante es este principio de que todos los libros de la Biblia se encuentran y terminan en Apocalipsis? De vital importancia. Nos amplía nuestro conocimiento de las profecías, tomando en cuenta este principio.